Me dijeron que le pidiera dinero a mi hija. Mi propio hijo tenía $12 millones en una cuenta bancaria, y su madre me dijo que se lo pidiera a la maestra. Esa clase de frase te deja un peso enorme en el pecho. Esa noche no le dije nada a Caroline. Tenía 58 años y me quedé allí sentada. Pero quiero que entiendas algo antes de contarte el resto. Esta no es una historia sobre dinero, en realidad. Es una historia sobre quien aparece cuando ya no tienes nada que ofrecerle. Permítanme retroceder. Vivo en una casita de 3 habitaciones cerca de la FM 762 en Rosenberg, Texas, el tipo de casa que compras cuando eres joven y piensas que algún día la vas a convertir en algo más grande. Nunca sucedió. La pintura se está descascarando en la barandilla del porche, y llevo 2 años queriendo arreglar esa canaleta del lado este. Era una tarde de martes a finales de julio, hacía tanto calor que las cigarras ni siquiera se habían molestado en callarse después del anochecer, y estaba sentado en la mesa de mi cocina con una pila de correo que no quería abrir. Un aviso de pago vencido de Centerpoint Energy. Una carta de la compañía de seguros que ya sabía que no eran buenas noticias, porque las buenas noticias no vienen en un sobre tan grueso. El teléfono de Caroline sonó desde la encimera. Vi cómo su rostro cambiaba por completo. O sea, cambió como si alguien hubiera accionado un interruptor detrás de sus ojos. Ahí está, pensé, la única sonrisa que veo últimamente, y ni siquiera es para mí. Richard, cariño, dijo casi cantando. Dios mío, cuéntamelo todo. Dejé mi café. ¿Es Richard? Déjame saludarte rápidamente. Ni siquiera me miró. Me dio la espalda, literalmente giró su cuerpo como si yo fuera una corriente de aire que entraba por una ventana que necesitaba cerrar, y caminó hacia la sala. ¿Una cuenta de $12 millones? Richard, eso es. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. De verdad. Sabes, heredaste esa mente para los negocios de mi lado de la familia. Tu abuelo podía venderle hielo a un esquimal, que en paz descanse. Me senté allí y escuché a mi esposa, con quien llevo 31 años casado, hablarle a nuestro hijo como si acabara de curar el cáncer en lugar de cerrar un trato. No lo digo con resentimiento. Lo digo porque es verdad, y porque necesitas entender cómo era la normalidad en mi casa antes de contarte lo que pasó después. Finalmente colgó, todavía sonriendo. Volvió a la cocina, y la sonrisa desapareció de su rostro en cuanto me miró, como si se hubiera quitado una máscara. Está muy bien, Boris. Qué bien, dije, y lo decía en serio. Pase lo que pase entre ese chico y yo, jamás le deseé ningún mal. Caroline no dijo nada más. Simplemente deslizó la factura de Centerpoint por la mesa hacia mí. No me preguntó si estaba bien. No me preguntó por la tos que llevaba 3 semanas teniendo y que yo seguía atribuyendo a la humedad del Golfo. Arregla esto, dijo. Por favor, antes de que me lo corten otra vez. De nuevo, como si fuera un patrón, como si yo fuera el patrón. Ahora, aquí es donde se supone que debo hacerme quedar bien, y no voy a hacerlo. Voy a decirles la verdad, porque la verdad es peor que cualquier cosa que yo pudiera inventar, y es lo único que importa aquí. Hace 10 años, no era un vago que se jugaba los ahorros de la familia en un casino de Luisiana. Era un inversor inmobiliario, uno pequeño. Nada del otro mundo, pero se me daba bien. Compré 60 acres de terreno sin urbanizar más allá de Simonton, terreno que iba a quedar justo en el trazado de la ampliación de la Grand Parkway. Todo el mundo decía que era listo. Caroline solía presumir de ello en la iglesia. Entonces, un viejo oleoducto bajo una propiedad vecina se rompió. El petróleo crudo se filtró al agua subterránea antes de que nadie se enterara. Mi terreno, 60 acres en los que había invertido todo, quedó bajo una orden federal de limpieza antes incluso de que empezara a construir. No podía venderlo. No podía construir en él. No podía hacer absolutamente nada con él, excepto pagar los impuestos sobre la propiedad y ver cómo mi puntaje crediticio se iba al traste. Los bancos me cancelaron las líneas de crédito. Mi socio me abandonó. Y Caroline nunca me preguntó si estaba bien.
Me preguntó cómo iba a solucionarlo. Eso fue hace 10 años. Desde entonces, he estado manejando una carretilla elevadora en un almacén de distribución cerca de la autopista 36. 6 días a la semana casi todos los meses, volviendo a casa oliendo a cartón y diésel. Y en algún momento, mi hijo cumplió 21 años y decidió que toda su juventud se había arruinado porque su papá no podía pagarle el viaje de vacaciones de primavera de su penúltimo año a Destin. Nunca me lo ha perdonado. Ni una sola vez. Ni siquiera después de explicarle lo que pasó. En su mente, aposté y perdí, y él pagó las consecuencias. Quizás necesitaba un villano, solía pensar, y yo estaba ahí mismo. Mi hija es diferente. Melissa tiene 26 años, da clases de 4º grado en una escuela de Katy, a unos 20 minutos en coche de aquí. Tenía 16 cuando ocurrió el derrame de petróleo, edad suficiente para recordar la casa que teníamos, edad suficiente para verme reconstruir algo de la nada en lugar de simplemente lamentar lo que perdimos. Vino 2 noches después de aquella llamada con Richard, con una bandeja de aluminio llena de pollo con arroz, mi plato favorito, como lo preparaba mi madre, con mucho comino. Y no dijo ni una palabra sobre dinero, ni facturas, ni los 12 millones de dólares de Richard. Simplemente dejó la bandeja, me besó la coronilla y me dijo, ¿sigues tosiendo así, viejo? Son solo alergias, cariño. Ajá. No me creyó. Nunca lo hizo. Tienes cita con el doctor Ferris el jueves. No discutas conmigo. No discutí. No tenía mucho sentido discutir con Melissa. Había heredado su terquedad de algún sitio, y yo sospechaba que de mí. El doctor Ferris no sonreía cuando regresó a la sala de exploración. Boris, no voy a endulzar esto. Dejó la carpeta como si pesara 40 kilos. La masa en tu pulmón es operable. Esa es la buena noticia, pero hay que estirparla pronto. Semanas, no meses. Ahí está, pensé, la otra cara de la moneda. De acuerdo, dije, ¿por qué? ¿Qué más se puede decir? Entonces, la programamos. Fue entonces cuando entró la mujer de facturación. Una señora bastante amable, llamada Becky. Parecía lo más incómoda posible y me dijo que mi seguro tenía una laguna en la cobertura para el procedimiento específico que el doctor Ferris quería realizar. De mi bolsillo antes incluso de que me pusieran en la agenda, $3,500. Puedo buscar un plan de pago, dijo Becky, pero el equipo quirúrgico necesita el depósito antes de reservar el quirófano. Es política del hospital. $3,500. ¿Quieren saber algo gracioso? Antes del derrame, solía ganar más que eso en una sola semana. Ahora estaba sentado en mi camioneta en ese estacionamiento, una Silverado del 2009, con el aire acondicionado a punto de estallar, e hice los cálculos de 6 maneras diferentes, y siempre salía lo mismo. No lo tenía. Mi crédito seguía siendo un desastre por la deuda del terreno. Ningún banco en el condado de Fort Bend iba a prestarme dinero. $3,500, pensé, y tengo un hijo con 12 millones en alguna cuenta. Me dije a mí mismo que no lo llamaría. Me lo dije durante 2 días enteros. Luego lo llamé de todos modos, porque eso es lo que hace un padre. Te tragas tu orgullo, llamas a tu hijo y esperas, Dios, esperas, que todavía esté ahí en algún lugar. Contestó al cuarto timbrazo y lo oí enseguida. El tintineo de las copas, la risa estruendosa de alguien, la voz de una mujer hablando de una botella de Macallan. Papá. Oye. ¿Puede esperar? Estamos en Paris, celebrando la cuenta de Hendrix. Richard, necesito hablar contigo de algo serio. Sí, vale. Dame un segundo. Un sonido amortiguado, como si hubiera tapado el teléfono. Luego, vale, adelante, me dijo. Todo. La masa, la cirugía, la falta de cobertura, los $3,500 que necesitaba para el final de la semana o no me darían cita. Hubo una pausa, una larga, tan larga que por un estúpido segundo pensé, quizás. Papá. Su voz se volvió monótona, fría.
Acabo de pasar 10 años intentando salir del pozo en el que tus malas inversiones metieron a esta familia. ¿Sabes lo mucho que me esforcé para llegar hasta aquí? ¿Y ahora quieres que gaste mi comisión en qué, en más de tus malas decisiones? Richard, esto no tiene que ver con la tierra. Esto es una cirugía. Esto es, tú mismo te lo buscaste, papá. Siempre lo haces. Pídele al hospital un plan de pago. Para eso están. Una pausa. Y luego, más bajo, más duro, ahora tengo una reputación que proteger. Papá, no puedo seguir cargando con tu peso muerto. La llamada se cortó. Así, sin más. Mi hijo me colgó mientras yo estaba sentado en el estacionamiento de un hospital con una sentencia de muerte en el pecho, para poder volver a su whisky. Luego llamé a Caroline, le conté todo y le pregunté si podía hablar con él, tal vez para ablandarlo. Ni se te ocurra arruinarle esto, espetó. Se esforzó mucho para alejarse de todo esto, de tu lío. Emma tiene un trabajo estable, ¿no? Ve a preguntarle. Emma. Quería decir Melissa. Después de todos estos años, y todavía llamaba a nuestra hija por el nombre equivocado cuando estaba demasiado ocupada enfadada como para pensar con claridad. Colgué. Me quedé sentada en mi camioneta en ese estacionamiento durante mucho, mucho tiempo. No lloré. Ya había superado la etapa de llorar. Simplemente me quedé sentada pensando en cómo un hombre podía trabajar toda su vida para darle todo a su familia y terminar solo en un asilo cerrado o afuera de un hospital, haciendo cálculos matemáticos que nunca le salían bien. 2 días después, me encontré con Melissa en un pequeño restaurante cerca de la autopista 90, de esos con cabinas de vinilo y una camarera que llama a todo el mundo cariño. No tenía pensado decírselo. De verdad que no. Iba a sonreír, comerme mi bagre y dejar que pensara que todo estaba bien. Ella lo supo antes de que yo dijera una palabra. Siempre lo supo. Papá. Dejó el tenedor. ¿Qué pasa? Dímelo ahora mismo. Así que se lo dije, y quiero que lo entiendas, estaba avergonzado. Avergonzado incluso de estar sentado frente a mi hija de 26 años, una maestra que no debía tener más que unos pocos miles de dólares, a punto de pedirle dinero que su propio hermano había rechazado sin pestañear. Ni siquiera pude pronunciar las palabras. Ni siquiera terminé la frase. Melissa metió la mano en su bolso y dejó un sobre la mesa. Luego giró el teléfono para que yo pudiera ver la pantalla. Una notificación de una compañía de préstamos rápidos. Aprobado. $1,500. Papá, deja de hablar. Tenía los ojos llorosos, pero la voz no le temblaba en absoluto. Hay $2,000 en efectivo ahí dentro. Vendí el Civic esta mañana. Melissa. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Vendiste tu coche? Los coches se pueden reemplazar, papá. Extendió la mano por encima de la mesa y me agarró la mano con fuerza, como cuando agarras algo que no vas a soltar. No puedes. Voy a ir al colegio en autobús un tiempo. No pasa nada. Probablemente necesito hacer ejercicio de todas formas. Me senté en esa cabina y lloré frente a una camarera llamada Grace y la mitad de la clientela del restaurante junto a la autopista 90, y mi hija, la que no tenía $12 millones, la que nadie presumía por teléfono, me tomó de la mano sobre una mesa de formica y me dijo que todo iba a estar bien. Ella es la única que me vio de verdad, pensé. La única que realmente me vio. Sentada en aquel restaurante, no tenía ni idea de la trascendencia que aquel momento iba a tener. No tenía ni idea de lo que me esperaba allí, en esas 60 hectáreas de tierra muerta más allá de Simonton. Una carta llegó al apartamento de mi hija mientras aún me recuperaba de una operación que casi no podía costear y valía más que cada dólar que mi hijo se negó a darme. Quiero que reflexiones sobre esto un momento, porque yo lo hice. Lo medité durante 3 días antes de contárselo a nadie. Pero no nos adelantemos. Permíteme llevarte primero a la mañana de la operación, porque necesitas entender lo que me costó conseguir esa carta.
Me llevaron a la sala de preoperatorio a las 6 de la mañana de un jueves a principios de agosto, y lo último que recuerdo antes de que la anestesia me hiciera efecto fue la cara de Melissa, muy cerca de la mía, apretándome los dedos. «Vas a estar bien, viejo», dijo. «Ya les dije a las enfermeras que eres terco como una mula. Dijeron que eso es bueno. La gente terca se recupera más rápido». ¿De dónde habría aprendido a ser tan valiente?, pensé. 26 años y más firme que nunca en mi vida. Entonces se apagaron las luces. Desperté 11 horas después con un tubo en la garganta y un dolor en el pecho como si me hubieran aparcado un camión encima. El doctor Ferris vino esa noche, todavía con su bata quirúrgica, y recuerdo que se inclinó para que pudiera oírlo por encima del pitido del monitor. «Lo hemos conseguido todo, Boris. Márgenes limpios. Lo hiciste bien». No lloré. No tenía fuerzas para llorar. Me quedé allí tumbada, pensando en el coche de Melissa, ahora aparcado en un concesionario con el nombre de otra familia en el título de propiedad. Y pensé, ella me lo compró. No el hospital. No la aseguradora. Mi hija me lo compró con un préstamo de $1,500 y un coche que necesitaba para ir a trabajar. «Voy a arreglar esto», me dije. «Cueste lo que cueste. No me importa si tengo 50 u 80 años. Voy a arreglar esto». No tenía ni idea de lo pronto que tendría que cumplir esa promesa. Pasé las siguientes 2 semanas recuperándome en el sofá cama de Melissa, porque mi casa estaba vacía casi todos los días. Caroline ni siquiera me había escrito para preguntar cómo había ido la cirugía, y no pensaba quedarme sola en una casa silenciosa escuchando mi propio respirador. El apartamento de Melissa era pequeño, de una habitación, cerca de Grand Parkway, cerca de su escuela, de esos lugares donde se oye la televisión del vecino de arriba a través del techo. Había pegado su horario de autobús en el refrigerador con un imán de Keries, justo al lado de una foto nuestra de un picnic del 4 de julio de hacía años. Miraba ese horario de autobús todas las mañanas, todas y cada una. Está ahí fuera esperando un autobús urbano a las 6:40 de la mañana, pensé, porque vendió su coche por mí, y Rachel está conduciendo un Audi alquilado a un restaurante de carnes para celebrar una bonificación que se gastará en 6 meses. Ese pensamiento me pesaba más que la cicatriz de la cirugía. Cada tarde volvía del colegio, todavía con su uniforme de profesora, oliendo a rotuladores de pizarra blanca y pizza de la cafetería, y me revisaba la incisión, calentaba algo sencillo para cenar. Mi Melissa no era muy buena cocinera, pero lo intentaba. Se sentaba conmigo a ver cualquier serie policíaca que estuviera dando, y ni una sola vez, se quejó. Ni una sola vez mencionó el coche. Ni una sola vez me preguntó cuándo le iba a devolver el dinero. Esa es la diferencia, pensé, viéndola quedarse dormida sentada en una silla de la cocina una noche, todavía con su ropa de trabajo. Rachel da porque quiere reconocimiento. Melissa da porque ni siquiera lo considera un regalo. Para ella es simplemente amor, sin más. Era martes, 16 días después de la cirugía, cuando el cartero llamó a la puerta en lugar de dejar el correo en el buzón. Melissa estaba en la escuela. Abrí la puerta en bata, aún moviéndome despacio, con las costillas todavía doloridas. «Tengo algo certificado», dijo el cartero. «Necesito una firma». 2 cartas, en realidad. Una de una empresa que no reconocí al principio, Cornerstone Golf Development, y otra con una dirección de remitente que reconocí al instante, porque llevaba 10 años recibiendo correo de ellos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Aquí vamos de nuevo, pensé. Otra actualización. Otros 6 meses sin noticias. Otra carta modelo que me decía que la limpieza seguía en curso. No tocar la propiedad. No construir. No vender. No respirar cerca. Casi no la abrí en ese momento. Casi la dejé en la encimera y volví al sofá. Pero algo me hizo sentarme en la mesita de la cocina de Melissa y abrirla de golpe. Lo leí 2 veces. Luego una tercera vez, más despacio, porque no confiaba en mis propios ojos. Estado de remediación, completo. Sitio liberado de la supervisión federal a partir del 14 de julio.
Completo. 10 años. 10 años de impuestos sobre la propiedad de un terreno que no podía tocar. 10 años de mi crédito por los suelos. 10 años de mi propia esposa mirándome como si fuera una mancha en la familia, y estaba ahí mismo, en blanco y negro. Hecho. Liberado. Limpio. Dejé esa carta sobre la mesa como si pudiera explotar si me movía demasiado rápido. Luego abrí la segunda. Cornerstone Golf Development. Resultó que, mientras mi terreno había estado bloqueado por una orden federal, la expansión de Grand Parkway en la que aposté todo hace 10 años finalmente se había llevado a cabo, justo al otro lado de la línea de mi propiedad. 60 acres que antes eran un terreno pantanoso sin valor, cubierto de petróleo, ahora se ubicaban a menos de medio kilómetro de un nuevo cruce de carreteras con zonificación comercial, rodeados del tipo de crecimiento que había predicho con una década de anticipación. La carta era una oferta real, firmada con cifras que la respaldaban, no una simple oferta a la baja. 15 millones de dólares en efectivo, cierre en 30 días. Leí ese número probablemente 20 veces. Quiero decirte que grité y corrí por ese pequeño apartamento como un loco. No lo hice. Me quedé muy quieto. 15 millones de dólares, pensé, y hace 3 semanas estaba llorando en un restaurante porque no podía reunir 3.500. Levanté la vista y mis ojos volvieron a posarse en el horario de autobuses en el refrigerador. Imán de Keries. La letra de mi hija en la esquina. R4, 6:40 de la mañana. Porque tuvo que memorizar un nuevo trayecto al trabajo a los 26 años para salvar la vida de su padre. Ella está ahí fuera ahora mismo, pensé, parada en una parada de autobús bajo este calor de Texas, y yo estoy aquí sentado con 15 millones de dólares en la mano. En ese momento algo dentro de mí se quedó en silencio, frío y muy claro. No llamé a Caroline. No llamé a Richard. Quiero que recuerdes eso, porque importa para lo que viene después. Jamás oculté este dinero a nadie. Simplemente no veía ninguna razón para contárselo a personas que ya me habían dicho, con sus propias palabras, que mis problemas no eran suyos. ¿Para qué iba a llamarlos? Pensé, si hacía 3 semanas me habían dejado bien claro de quién era yo el problema. Tomé mi teléfono y llamé a otra persona. Larry Foster, dijo la voz al otro lado de la línea. Larry se encargaba de mis asuntos comerciales antes del derrame, uno de los pocos profesionales que se quedaron después de que todo se derrumbara, principalmente porque aún le pagaba lo poco que podía, a tiempo, siempre. Larry, soy Boris. Boris, Dios mío, ¿cómo te sientes? Melissa dijo que la cirugía salió. Larry, necesito que revises algunos documentos hoy si puedes. Algo en mi voz debió indicarle que no era una llamada de seguimiento. ¿Qué está pasando? Le conté todo. El comunicado de la EPA, la oferta de Cornerstone, el número. Hubo una larga pausa en la línea, tan larga que pensé que la llamada se había cortado. 15 millones, dijo finalmente. Boris, eso lo cambia todo. Lo sé. Miré el horario del autobús una vez más. Precisamente por eso necesito que busques algo más para mí antes de hacer nada con esta oferta. ¿Recuerdas un documento que Caroline te hizo redactar hace unos 5 años? Larry volvió a callarse. La separación de bienes y responsabilidades, la que Richard insistió. Esa misma. La recuerdo muy bien. Boris, le dije a Caroline en ese momento que no me gustaba la idea, pero ella insistió, y era su derecho legal protegerse dada la situación de la deuda. Hizo una pausa. ¿Quieres que busque el original? Quiero que lo busques, y quiero que me digas exactamente lo que dice, palabra por palabra. No omitas nada. Porque si recordaba bien ese documento, pensé, Caroline no solo se protegió de mis fracasos. Renunció a cada una de las reclamaciones que vinieran después, buenas o malas. Larry me devolvió la llamada 2 horas después, y pude oír el ruido de papeles al otro lado del teléfono. Boris, te voy a leer el texto clave. Caroline Hunt renuncia, libera y exonera para siempre cualquier reclamación, interés o derecho matrimonial presente o futuro, legal o equitativo,
Sobre la propiedad inmueble ubicada en el condado de Fort Bend que se describe en este documento, incluyendo cualquier ganancia, plusvalía o valor derivado de la misma, independientemente de la causa. Independientemente de la causa. Larry, dije muy despacio, ¿significa ese acuerdo de partición e intercambio lo que creo que significa? Significa exactamente lo que habíamos planeado, Boris. Hace 5 años, ella quería proteger la casa familiar y su jubilación, así que dividió la herencia. Se quedó con la casa como su única propiedad separada y te obligó a asumir la propiedad total de ese terreno endeudado como tu única propiedad separada. Fue legalmente vinculante el día que se notarizó. Pase lo que pase con ese terreno ahora, bueno, malo o una compra por $15 millones, ella renunció a todos y cada uno de sus derechos legales sobre él. Richard fue quien la presionó para que lo hiciera, ¿no? Él fue quien organizó la reunión. Casi me reí, excepto que no tenía nada de gracioso. Le dijo a su madre que era inteligente. Le dijo que protegería su crédito si alguna vez embargaban el terreno por mis deudas. Bueno, exhaló Larry lentamente por teléfono, el muy cabrón sí que fue inteligente, de acuerdo. Solo que no en la dirección en la que él creía que estaba siendo inteligente. Me senté en la mesa de la cocina de Melissa, con el sol de la tarde entrando por las finas persianas del apartamento, y por primera vez en 10 años, sentí algo en el pecho que no era vergüenza ni tristeza. Era claridad. Larry, quiero seguir adelante con la oferta de Cornerstone. No quiero que nadie fuera de esta llamada se entere hasta que esté hecho. ¿Ni siquiera Caroline? ¿Ni siquiera Richard? Sobre todo Caroline y Richard. Miré el horario del autobús de Melissa una vez más. Haz lo que haga falta. Quiero que se cierre la venta y que se cree un fideicomiso al mismo tiempo. Irrevocable, a nombre de Melissa. Larry no dijo nada por un segundo. ¿Todo, Boris? ¿Los 15 millones completos? Hasta el último centavo, después de pagar mis deudas. Mi voz no tembló, ni un poco, y eso me sorprendió más que cualquier otra cosa ese día. Vendió su coche por mí, Larry. Sacó un préstamo rápido con un interés altísimo para que pudiera operarme. Lleva 2 semanas seguidas cogiendo el autobús a las 6:40 de la mañana para que yo tuviera donde recuperarme. Me detuve. Tenía que hacerlo. Se me hizo un nudo en la garganta. Mientras tanto, mi hijo me dijo que pidiera un plan de pagos en el hospital, y mi mujer me dijo que no le arruinara su gran celebración. Así que no voy a dividir esto entre 3 para parecer justo. Ya hubo justicia. Hubo justicia en un restaurante de carretera cerca de la autopista 90 hace semanas, y solo uno de mis hijos asistió. Te entiendo, Boris. Tendré los papeles listos para el viernes. Una cosa más, Larry. Tampoco pongas mi nombre en la escritura de la casa que le voy a comprar. El fideicomiso es el dueño absoluto. No quiero que haya ni un solo detalle que pueda generar disputas. Quiero que sea hermético. ¿Me entiendes? Hermético, dijo Larry. Lo entiendo perfectamente. Colgué el teléfono y me quedé sentada un buen rato en aquel apartamento silencioso, escuchando el zumbido del aire acondicionado de ventana, mirando aquel pequeño horario de autobuses pegado a la nevera con un imán escolar. Tarde o temprano se enterarán, pensé, y cuando lo hagan, no vendrán a preguntar cómo estoy. Vendrán a preguntar por dinero. Así son ahora. Quizás siempre lo han sido. No me equivoqué. Quiero que recuerdes eso, porque fue exactamente lo que pasó, pero no como lo esperaba, ni por la razón que esperaba. Verás, pensé que Rachel y Caroline aparecerían porque habían oído hablar del terreno. No sabían nada del terreno cuando aparecieron en la puerta de Melissa 8 días después. Aparecieron porque Rachel estaba sumido en un lío que él mismo había provocado, y necesitaba tanto dinero que estaba dispuesto a entrar sin pensarlo 2 veces en el único lugar que había jurado que jamás pondría un pie, la habitación provisional de su padre, un hombre pobre y vergonzoso, en el sofá cama de su hermana. No tenía ni idea de lo que le esperaba allí. Caroline tampoco. Pero yo sí. Había tenido 8 días para prepararme. 8 días.
Ese fue el tiempo que transcurrió entre colgarle el teléfono a Larry y escuchar el primer golpe seco en la puerta de Melissa. 8 días para poner mis papeles en orden, firmar lo que había que firmar y lidiar con la sensación más extraña que había tenido en una década. Paciencia. Eso no dolía. Me gustaría decirles que pasé esos 8 días planeando un gran discurso. No lo hice. Principalmente, me recuperé. Caminaba un poco más cada mañana. Me sentaba en el pequeño balcón de Melissa por las tardes y veía la puesta de sol sobre el estacionamiento, pensando en las 60 hectáreas de tierra que, por fin, después de 10 años, habían dejado de castigarme. Entonces llegó la noche del miércoles, y alguien golpeó la puerta como si intentara arrancarla de sus bisagras. «Papá. Papá, abre. Sé que estás ahí». La voz de Richard, fuerte, quebrada de una manera que nunca antes había escuchado. No era el Richard engreído y satisfecho del restaurante de carnes. Ahora había algo más debajo de esa voz. Melissa llegó antes que yo. Todavía con su ropa de la escuela, abrió la puerta con una expresión que reconocí, la misma que solía ponerles a los niños de su clase que estaban a punto de ser enviados a la oficina del director. «¿Quieres explicarme por qué golpeas mi puerta como si fueras la policía?», dijo. Richard la empujó sin responder. Caroline justo detrás de él. «Y quiero que te imagines esto. Mi hijo, de 31 años, con una camisa arrugada y la corbata ya suelta, sudor en el cuello a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido, mi esposa detrás de él, con los brazos cruzados y el rostro serio. Ninguno de los dos me miró ni me preguntó cómo me estaba recuperando. Ni una palabra sobre la cirugía, ni una palabra sobre la cicatriz, que aún me dolía bajo la camisa. «Papá». La voz de Richard se quebró ligeramente, justo en medio. «Tenemos que hablar». «Ahora sí», pensé. «¿No cómo te sientes?» «No siento haberte colgado en un estacionamiento afuera de un hospital». Directo al grano. «Lo de siempre». «Siéntate, Richard», le dije. «Pareces a punto de sufrir un infarto». No se sentó. Empezó a caminar de un lado a otro. «Hoy estuve revisando el registro mercantil de Fort Bend», dijo Richard con voz temblorosa. «Cornerstone Golf Development acaba de registrar una escritura. Una parcela de 60 acres más allá de Simonton. Tu tierra, papá». Marcaron el historial del título por la renuncia que mamá firmó hace 5 años. $15 millones en efectivo. «¿La vendiste, no?» Caroline se quedó boquiabierta. «15 millones, Boris. ¿Es cierto?» «Así que así se enteraron», pensé. «No por mí. Por un registro mercantil». Es casi gracioso, de una forma macabra. «Es cierto», dije, tan tranquilo como pude. «Se cerró hace 9 días». «¿9 días?» La voz de Richard se elevó. «¿Has tenido esto durante 9 días y no me has llamado? ¿A tu propio hijo?» Lo miré fijamente durante un largo rato antes de responder. «La última vez que te llamé, Richard, estabas en Perry celebrando un nombramiento mientras yo estaba sentado en el estacionamiento de un hospital tratando de averiguar cómo iba a pagar la cirugía. Me dijiste que no era tu problema. Así que no sentí la necesidad de llamarte en cuanto pasó algo bueno. O ese debería haber sido el momento en que se ablandó. Pero no lo fue. Nos ocultaste esto». Richard levantó el dedo, señalándome como si pensara que eso haría que sus palabras fueran más ciertas. «Sabías que la limpieza estaba terminando. Sabías que esa tierra pronto valdría algo. Nos hiciste vivir como si estuviéramos en la ruina todo este tiempo. Mamá conducía un Camry de 10 años, papá, un Camry de 10 años, mientras tú te sentabas sobre una fortuna, solo para poder dársela toda a tu hijo favorito en cuanto rindiera frutos». «¿De verdad lo cree?», pensé. «Está reescribiendo todo en tiempo real, justo delante de mí, y cree cada palabra que sale de su propia boca». «Richard». Mi voz salió más baja que la suya, lo que de alguna manera hizo que la habitación también se quedara en silencio. No sabía que ese terreno valía un centavo hasta hace 16 días.
Lo descubrí sentado en el sofá cama de tu hermana recuperándome de la cirugía que ella pagó. ¿Quieres hablar de ocultar cosas? No oculté una fortuna a esta familia. Oculté el hecho de que estuve asustado durante 10 años seguidos porque cada vez que intentaba hablar de ello, tu madre me decía que arreglara la factura y tú me decías que había arruinado tus 20. Carolina intervino entonces, con los brazos aún cruzados y la barbilla en alto. No te atrevas a quedarte ahí parado haciéndote la víctima, Boris. Te apoyé durante 31 años mientras arrastrabas a esta familia por el fango con tus desastres inmobiliarios. Ese dinero le pertenece a esta familia. Eres vengativo. Eres cruel. Eres tacaño. Eres tacaño, papá, terminó Richard por ella, y es repugnante. Tacaño. Casi me río a carcajadas con eso. Un hombre que le negó a su padre $3.500 para una cirugía de cáncer, llamándolo tacaño por 15 millones. Ya no preguntamos más, dijo Richard. Y aquí es donde su voz cambió de verdad, bajando, con un tono cruel, la voz de un hombre que creía que iba a ganar. Mamá va a solicitar el divorcio mañana por la mañana. Diferencias irreconciliables, abandono financiero, todo. Mi abogado ya está redactando una moción para congelar todas las cuentas relacionadas con esa venta hasta que el tribunal determine una división equitativa. Ocultaste bienes conyugales, papá. Eso no es un asunto ambiguo. Eso es fraude. Golpeó con fuerza la mesa de la cocina de Melissa, la misma mesa donde semanas antes ella me había deslizado un sobre con dinero en efectivo sin pensarlo 2 veces. Vas a estar tan enfrascado en un litigio que no te quedará ni un centavo cuando terminemos. Mis abogados te enterrarán. Pensé en la cara de Melissa, mirándola de reojo. Esa es la mesa de la cocina de mi hija, y él acaba de golpearla con el puño como si fuera suya. Miré a Richard durante un largo momento, luego a Caroline, luego me levanté, despacio, con cuidado, todavía sensible en las costillas, y metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Quieres hablar de abogados, Richard?, dije. Hablemos de abogados. Saqué 2 documentos doblados, deslicé el primero por la mesa hacia Caroline. ¿Te acuerdas de esto, Caroline? Ella bajó la mirada, y vi cómo el color empezaba a desaparecer de su rostro antes incluso de que terminara el primer párrafo. Hace 5 años, dije, tú y Richard me sentasteis en la mesa de mi propia cocina. Teníais miedo genuino de que el banco fuera a reclamar vuestros bienes por mi deuda de terreno. Idea de Richard, por cierto. Su brillante idea. Os dijo que era inteligente, os dijo que protegería vuestro crédito si la deuda alguna vez alcanzaba a la propiedad. Así que firmasteis esto. Golpeé el papel. Hiciste que tu abogado redactara un acuerdo de partición y permuta. Tomaste la casa y tus cuentas como tu única propiedad separada, y legalmente me obligaste a tomar el 100% del terreno y todas sus deudas como mi única propiedad separada. Léelo de nuevo, dije con la mayor suavidad posible, porque no sentía la menor satisfacción al verla temblar. No dice deuda. Dice independientemente de la causa. No solo te protegiste de mi fracaso, Caroline. Según la ley de Texas, convertiste ese terreno en mi propiedad separada. Renunciaste a cualquier derecho futuro sobre su valor, independientemente de la causa, solo para no involucrarte en mi deuda. Tu propio abogado te lo explicó, y Richard firmó como testigo. El rostro de Richard también se había puesto pálido, pero aún no había terminado. Ese chico nunca terminaba. Eso no importa, espetó. Aún así te llevaré a juicio. ¿Cómo? ¿Con qué argumentos, Richard? Le deslicé el segundo documento. Mira esto antes de terminar esa frase. Bajó la mirada. Era un extracto bancario. El extracto bancario de Melissa. $12.000, dije. Eso es lo que hay en la cuenta corriente de tu hermana ahora mismo. $12.000, Richard, porque hace 3 semanas vendió su coche y pidió un préstamo rápido al 22% de interés para que yo pudiera operarme. Mientras tú pedías whisky de $300 para celebrar una comisión,
Tu hermana iba en autobús a las 6:40 de la mañana para tener dinero para la gasolina e ir a un trabajo que le paga $41,000 al año enseñando a niños de cuarto grado a hacer divisiones largas. Dejé que esas palabras resonaran en la habitación un segundo. ¿Quieres hablar de juicios, hijo? Adelante. Trae a tus abogados. Trae a todos los abogados del condado de Fort Bend. Pero antes, explícale a un juez cómo piensas reclamar una parte de los bienes a los que tu madre renunció legalmente por escrito hace 5 años, siguiendo tu propio consejo. Explícale a ese juez dónde estabas la noche en que tu padre necesitó $3,500 para una cirugía de cáncer, y dónde estaba tu hermana. Nadie dijo nada durante un largo rato. Solo el zumbido del aire acondicionado de ventana, y en algún lugar del piso de arriba, la televisión de un vecino se filtraba a través del techo como todas las noches durante las últimas 3 semanas. No les oculté este dinero, dije, y mi voz finalmente bajó suave, cansada, agotada. Me enteré de la liberación del terreno sentada aquí mismo, en ese sofá cama, poco más de 2 semanas después de la cirugía. Tardaron 30 días en cerrar la venta y el fideicomiso se finalizó la semana pasada. No lo oculté por mezquindad, Richard. Lo mantuve en secreto porque necesitaba tiempo para asegurarme de que el dinero fuera a la única persona que realmente se lo había ganado. Pero quiero que ambos entiendan algo. Incluso si lo hubiera sabido antes, incluso si hubiera tenido meses de advertencia, no cambiaría absolutamente nada de este momento. Miré primero a Caroline, luego a Richard. Ustedes dos se divorciaron de esta familia hace mucho tiempo. Simplemente no se habían puesto con el papeleo todavía. El fideicomiso ya está finalizado, dije. Irrevocable. Los 15 millones completos van para Melissa. Todo. Lo primero que hizo Larry esta mañana fue transferir el dinero a ese prestamista abusivo para quemar tu contrato de préstamo rápido. Luego, pagué la escritura de este complejo de apartamentos, así que no debes ni un centavo de alquiler mientras terminan tu nueva casa. Financé el programa de tutoría que ella ha estado tratando de iniciar para niños que no pueden pagarlo. Tiene un auto esperándola, mejor que el Civic que vendió, aunque se va a quejar conmigo por eso. Junté las manos sobre la mesa. Ahora están oficialmente libres de mis errores. ¿No era eso lo que querían? Durante 10 años, escuché cómo arruiné a esta familia con mis fracasos. Bueno, felicidades, el fracaso se acabó. Y resulta que ustedes dos se eximieron de todo lo que vino después. Caroline abrió la boca. No salió nada. Por primera vez en muchísimo tiempo, mi esposa no pronunció ni una palabra. Richard se quedó allí parado, con la mandíbula tensa, mirando fijamente el extracto bancario como si pudiera transformarse en números diferentes si lo miraba con suficiente atención. Fuera de casa de mi hija, dije en voz baja y firme. Los dos. Se marcharon en un silencio que jamás les había oído pronunciar en 31 años de matrimonio y 31 años criando a ese niño. Ni un portazo. Ni una última palabra. Simplemente dos personas saliendo de un apartamento, dándose cuenta en ese mismo instante de que la misma astucia de la que Richard siempre se había enorgullecido, la maniobra legal que convenció a su propia madre, era precisamente lo que los había dejado a ambos sin una fortuna de la que ninguno de los dos vería jamás un céntimo. Melissa se quedó en el umbral de la cocina después de que se fueron, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome. Papá. Su voz era apenas un susurro. No tenías que darme todo. Sí, dije. Lo hice. Me acerqué y la abracé, con cuidado de no lastimarme las costillas, y nos quedamos allí un minuto en ese pequeño apartamento que pronto dejaría de ser suyo. No porque estuviera perdiendo la cabeza, sino porque por fin, estaba recibiendo más de lo que jamás le había pedido a nadie. Los coches se pueden reemplazar, recordé que me había dicho meses antes, deslizando un sobre la mesa del restaurante. Tú no. Tenía razón. Resultó que yo tampoco podía ser reemplazado, al menos no para ella. Y al final, eso valía más que cualquier cifra que Cornerstone Golf Development hubiera plasmado en un papel. Allí estábamos, en silencio, mi hija y yo, por fin a salvo,
por fin libres. Y en algún lugar de la ciudad, mi hijo se sentó esa noche a pensar cómo iba a explicarles a los socios de su empresa que la cuenta de 12 millones de dólares de la que tanto se jactaban no era suficiente para salvarlo ahora, y que ya no quedaba ni una sola persona dispuesta a ayudarlo. ¡Qué curioso! Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Dime desde dónde la estás viendo. Nos vemos en la próxima.